Amigos, bienvenidos. Bueno, continuamos con nuestro tema de grafos. Ya hemos visto los conceptos básicos. Ahora quisiera que habláramos un poco sobre qué son grafos dirigidos y qué son grafos dirigidos con costos. Como ya vimos, tenemos bien claro, un grafo es un conjunto de vértices o nodos con un conjunto de arcos que representa las relaciones entre esos vértices o nodos. ¿Qué es entonces un grafo dirigido? Un grafo dirigido no es más que un caso o una clase de grafo en donde, con la particularidad que todo arco tiene un origen y un destino. Es decir, es como una flechita de una sola vía. En los grafos que vimos antes, algunos eran dirigidos, otros no, y pareciera que las flechas sirvieran para ir de un lado al otro, o los arcos, perdón, sirvieran para ir de un lado al otro. En el grafo dirigido, estos arcos ya parecen flechas, en donde la flecha tiene un sitio de arranque y la punta de la flecha pues define el destino de ese arco. Entonces, un grafo dirigido es aquel en donde sus arcos tienen un origen y un destino. Al traer a colación el concepto de grafos dirigidos, igualmente estamos incluyendo otros dos conceptos que aparecen. Y estos son los conceptos de nodos predecesores y nodos sucesores. Es muy sencillo. ¿Cuáles son los nodos predecesores de un vértice o nodo? Fácil. Basta ver desde qué vértices salen arcos hacia ese nodo. Entonces, en el ejemplo que tenemos para los grafos dirigidos, podemos ver fácilmente, por ejemplo, en el nodo 2, decir que tiene un solo predecesor. ¿Qué quiere decir que tiene un predecesor? Que hay un vértice o nodo desde el cual sale un arco hacia 2. Y en este caso del ejemplo, ese vértice es 17. Entonces decimos que 17 es predecesor de 2. ¿Por qué? Porque existe un arco que sale de 17 y llega a 2. Estamos, origen 17, destino el vértice 2. Hay otros vértices, incluso hay uno bien especial que lo podemos ver en nuestro grafo, que es el vértice 19, el que está en el centro. Fíjense que él tiene un montón de predecesores. ¿Por qué? Porque hay montones de arcos llegando a ese vértice. Entonces podemos decir, por ejemplo, que son predecesores de 19 del nodo del centro, el nodo 18, el nodo 22, el nodo 21, el nodo 12, el nodo 6, el 16, el 7, el 2 y más. Hay más predecesores, pero estos vértices son predecesores de 19 porque existe un arco desde ellos hacia 19. Entonces espero que con esto les quede muy claro el concepto de predecesores en un grafo dirigido. Veamos ahora el otro concepto. Obviamente, si hablamos de predecesores, pues también podemos hablar de sucesores en un grafo dirigido. Entonces, ¿cuáles son los sucesores de un vértice en un grafo dirigido? Adivinaron muy bien. Son todos aquellos vértices a los cuales les llegan arcos desde ese vértice. Entonces, por ejemplo, los sucesores de 20, por ejemplo, para ver los sucesores del nodo 20 tenemos que ver hacia dónde se dirigen los arcos que salen de 20. Los que salen de 20. Entonces vemos que sale un arco desde 20 hasta 3, por lo tanto 3 es sucesor de 20. Podemos decir que sale un arco de 20 hacia 19, por lo tanto 19 es sucesor de 20. Conclusión, sucesores de 20, exactamente el nodo 3 y el nodo 19. ¿Cuántos sucesores tiene el vértice? En este caso, 2. Si 3 es sucesor de 20, quiere decir que desde el punto de vista de 3, 20 es su
predecesor. Entonces, para 20, 3 es su sucesor, porque sale un arco de 20 hacia 3. Para 3, 20 es su predecesor, porque sale un arco desde 20 hacia 3. Este es el concepto. Entonces tenemos los conceptos, de grafo dirigido, de predecesores y de sucesores. Añadamos ahora un último concepto muy simple, que es el de grafo dirigido con costos. Un grafo dirigido con costos no es más ni menos que un grafo dirigido en donde los arcos tienen asociados costos. Sencillo. Entonces, si ustedes observan el grafo que les presentamos allí en las diapositivas, verán un grafo muy sencillo que se compone de 5 nodos o vértices S, T, Y, X y Y. Y ahí ustedes pueden ver los arcos y ven que cada arco tiene un costo asociado. Por ejemplo, el arco que va de S a T vale 10. El arco que va de X hacia Z vale 4. Y aquí podemos empezar a jugar con todos estos conceptos. Ustedes tienen ahí un grafo dirigido con costos, porque los arcos tienen costos asociados. Y ustedes podrían decirme, por ejemplo, cuáles son los predecesores de Z. Fácil. ¿Desde qué vértices llegan arcos hacia Z? Ahí están los predecesores. Entonces veamos. Son predecesores de Z el nodo X y el nodo Y. Veamos ahora quiénes son sucesores de Z. Fácil. ¿Hacia dónde salen los arcos? Entonces podemos ver que sucesores de Z son X a través de un arco que vale 6 y S a través de un arco que vale 7. Tenemos el grafo dirigido, ya sabemos que son los sucesores y ya sabemos que son predecesores. Recordemos entonces también en el grafo dirigido el concepto de camino. ¿Recuerdan? Camino es una secuencia que sigo de arco en arco y por los distintos vértices a donde voy llegando. Entonces podemos decir aquí, por ejemplo, que tengo un camino que va de S hacia T, utilizando ese arco que vale 10. Luego me puedo ir a Y, utilizando el arco que vale 2. Luego me puedo ir a X, utilizando ese arco que está ahí que vale 9. Luego me puedo ir a Z, que vale con un arco que vale 4. Por lo tanto, ¿qué tengo? Un camino, pero además ahora no solamente tengo el camino, sino que tengo exactamente un camino con costos. ¿Cuál es el costo de ese camino? Fácil, sumen los costos de los arcos. De S a T 10, de T a Z2 van 12, de Z a T 10, de T a Y2 van 12, de Y a X 9, ¿cuánto llevamos? 21, de X hacia Z vale 4, ¿cuánto llevamos? 25. Ese camino que recorre esos 5 nodos vale 25. Pero además aquí ya podemos también recordar el concepto de ciclo. ¿Se acuerdan? Concepto de ciclo. Un ciclo es un camino que sale y llega al mismo nodo. Fácil. Fíjense, hay varios ciclos en este grafo, pero les voy a indicar uno. Por ejemplo, váyanse ustedes de S hacia el nodo T, luego salgan de ahí para X, de X salgan hacia Z y en Z se devuelven a S. Ahí tenemos nuestro ciclo. S, T, X, Z y volvemos a S. ¿Cuánto vale ese ciclo? Sumamos el valor de los arcos involucrados. De S a T 10, de T a X 1, de X a Z 4 van 15 y de Z hacia S 7. O sea, 15 más 7, 22. Ese ciclo vale 22. Si ustedes se ponen a analizar ese grafo, van a encontrar muchos caminos, muchos costos, algunos otros ciclos. Entonces les hago la recomendación para que frenen la videopresentación si lo desean y analicen y escriban cuántos caminos ven ahí, qué ciclos ven allí. Y una reflexión al final, y es: si Z, T, X
Y y S fueran personas, y esto me expresara las relaciones entre personas, por ejemplo, el grado de amistad, suponiendo que entre más alto sea el número del vínculo o del arco, quiere decir que más amigos son desde el punto de vista del nodo. Les voy a poner un ejemplo. Tomen a X y a Z. El arco que sale de Z hacia X vale 6 y el que sale de X hacia Z vale 4. Quiere decir que la persona Z considera más amiga a X que lo que X considera a Z su amiga. Si este fuera el caso de ese grafo y analizáramos esos ciclos y esos caminos, ¿qué podríamos utilizar allí? ¿Para qué nos podría servir esto? Ese grafo con arcos y con costos. ¿Qué representarían los ciclos? ¿Qué representarían los sucesores de una persona o de un nodo en este caso? ¿Qué representarían todos los predecesores de un vértice, en este caso una persona? Analicen y piensen esto para qué les puede servir.